Tan especial, se los voy a compartir. Dice en Mateo 28, lo voy a leer del verso 1 en adelante, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Una palabra de regocijo, una palabra que trae, alabado sea el nombre del Señor, gran aliento a mi vida y gran fortaleza, porque es esta palabra que me anima cada día a entender que mi Dios está vivo. No adoro a un Dios muerto. Mi Dios, como decía el hermano Joel, lo dice la Escritura, mi Dios es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Así que lo que digan los hombres, lo que diga cada persona que aparezca alrededor del mundo diciendo que Él es el Dios, que Él es el único que puede salvar, yo le digo lo que dice en Mateo 24 la Biblia. Esta semana compartí esta palabra en una célula en Palo Negro. Dice Mateo 24, versos 1 al 4, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que, iglesia, debemos madurar en la palabra del Señor. Debemos aceptar, entender y conocer que todas estas cosas que hoy acontecen a nuestro alrededor son necesarias, pero aún no es el fin, dijo el Señor. Como tan necesario es que a Dios le adoremos cada día, porque nuestro Dios resucitó de los muertos, porque hoy en Israel se muestra su tumba vacía para que todo el que quiera ver y corroborar pueda aceptarlo y pueda entenderlo. Pero damos gloria a Dios que ya nosotros, un pueblo entendido, conoce, porque hemos tenido un encuentro personal con el Señor, porque fue el Señor que nos llamó a su luz admirable a servirle, porque la Biblia me habla desde el Génesis al Apocalipsis de mi Señor Jesucristo. Esta Biblia es cristocéntrica y esta Biblia es mi guía para, aleluya, para la salvación de mi alma. Todos los temas que aquí se presentan, todos los temas que se enseñan, toda la palabra que aquí se predica, nos conduce a un solo camino, es el camino a la salvación, el camino a la vida eterna. Por eso es importante prestar atención, por eso es importante entender que el fin de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de nuestra alma. Nosotros no estamos aquí para gobernar, aleluya, para construir, para edificar, sí estamos aquí para, aleluya, para glorificar el nombre de Jesús, para conocer y crecer y ser capacitados por Dios, pero debemos estar preparados para irnos con el Señor cuando el Señor venga, cuando suene la trompeta. Y esa es la misma preparación que el pueblo de Israel tenía que tener cada día mientras caminaba por el desierto. Cada paso que daba era una nueva preparación para algo nuevo. Al momento no lo entendían, pero nosotros le damos la gloria a Dios que hoy tenemos su palabra y hoy podemos vernos en el espejo de Israel y hoy podemos conocer y entender lo que Dios, aleluya, hizo en el pasado y lo que hoy Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Por eso el tema preparándonos para la victoria nos conduce al camino de la vida eterna, nos conduce al camino de la cruz, nos hace entender, abre nuestra mirada al entendimiento de la palabra del Señor y nos hace comprender los hechos, los sucesos
que sucedieron en el Antiguo y el Nuevo Testamento y están escritos para recordarnos a nosotros, para amonestarnos, para enseñarnos, para, aleluya, guiarnos en la vida eterna. Por eso es menester de nosotros, cada uno de nosotros, preocuparnos cada día por buscar de la presencia del Señor en nuestras vidas. Le voy a pedir que ahí, como está sentadito, en reverencia a la palabra del Señor, tenía que leerles eso, amado, porque eso me había inquietado mucho. Quedamos en la clase pasada en la promesa del Señor. Y en el libro de Josué, capítulo 3, verso 7 en adelante, dice la Biblia, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Algo que a muchos cristianos les cuesta entender es que nuestro Dios es un Dios de vivos. Grandes hombres, grandes movimientos ha permitido Dios en la tierra durante todo este tiempo hasta hoy. Pero el hombre fallece, el hombre tiene su edad hasta donde Dios le va a permitir vivir en esta tierra. Hoy estamos nosotros acá, mañana estarán otras personas, la generación de relevo. Pero nuestro Dios es un Dios vivo. Amén. Nuestro Dios es un Dios real, nuestro Dios es un Dios poderoso, creador del universo, creador de todas las cosas. Así que nadie se desanime, así que nadie se desaliente. Fue necesario que Dios le reafirmara a Josué: así como tuve con Moisés, estaré contigo. Ellos habían visto 40 años a Moisés guiarlos por el desierto, pero ahora le tocaba ser guiados por Josué, y también Josué necesitaba la confirmación de que Dios iba a hacer grandes maravillas con él. Pero el pueblo debía entender que ahora el liderazgo estaba puesto sobre los hombros de Josué, y por eso Dios le dice a Josué: así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Es el momento donde la incapacidad de uno, el hombre, dice: no, hasta aquí de verdad. Yo veía a Moisés, puedo ponerme en el lugar de Josué, levantar la vara y colocarla, y vi como el mar rojo se abrió. Yo vi cuando Moisés clamó a Dios y descendió pan del cielo. Yo vi cuando Moisés, alabado sea el nombre de Jesús, el pueblo se quejó y Dios le dio carne hasta que sobreabundó la carne. Pero wow, me toca a mí. Qué difícil es entender que ahora yo soy el que tengo la responsabilidad. Es cuando el hombre entiende su incapacidad y comienza a meditar y a conocer la capacidad de aquel que es mayor, que es el Señor. Dios le prometió a Josué que a partir de ese día comenzaría a engrandecerlo delante de los ojos de todo el pueblo, y que estaría con él así como lo había estado con Moisés. El trabajo de Josué consistió en guiar a más de 2 millones de personas a la nueva tierra y conquistarla. Era un nuevo reto, pero sabía que con la ayuda de Dios lo lograría. Solo un ejemplo aquí, así ocurre con nosotros. Quizá hoy usted y yo no tengamos que conducir, ¿verdad?, por un desierto a esa cantidad de personas hacia otro lugar, pero cada día encontraremos situaciones complejas y personas difíciles a quienes ayudar. Tenemos una misión, y es predicar el Evangelio, es guiar a la persona hacia el camino de Jesucristo, hacia el camino de la vida eterna. Si pedimos ayuda a Dios como lo hizo Josué, también podremos ganar muchas batallas de la vida. Debemos presenciar el milagro de Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, lo voy a leer, porque surgió una pregunta: ¿pero por qué Israel? Dice la Biblia: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay una pregunta: ¿merecía Israel ser escogida en aquella época por sobre todas las naciones? No, sino que la fidelidad de Dios a su promesa
le seguía en todo el tiempo y hoy ha llegado hasta nosotros. En Génesis capítulo 12, lo puede leer en su casa, está la promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a convertirlo en una gran nación, que si podía contar las estrellas, su nación sería superior, mayor que las estrellas del cielo. De la misma manera Dios escogió, que Dios escogió a Israel, hoy te ha escogido a ti, amado hermano, no por tus méritos, sino por Cristo Jesús, por su gracia y por su bondad. Fue Cristo Jesús el que resucitó de los muertos. Fue por su gracia que hoy estamos aquí. Es por la bondad de Él en la cruz. Es por su fidelidad. Conociendo que aún íbamos a ser pecadores, Él murió, el justo, por los pecadores en la cruz del Calvario. Viéndonos Él 2000 años después, conociendo nuestro pecado, Él entregó su vida para que hoy pudiéramos estar aquí predicando su palabra, para que hoy estuviéramos aquí animándonos a marchar hacia adelante. Josué capítulo 4, verso 19 en adelante, dice así, lo vamos a leer. Vamos a leerlo del verso 18, me acompaña con su Biblia, por favor. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio de Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan esas piedras, declararé a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Ya con el corazón purificado, el pueblo estaba listo para presenciar el milagro de Dios. La orden dada a los sacerdotes para que tomaran el arca y avanzaran delante del pueblo sería la señal para iniciar la marcha. El escenario estaba listo y ahora tocaba poner toda la confianza en el poder de Dios. El río se desbordaba, pero los sacerdotes debían dar los primeros pasos. ¿Se recuerdan la clase antepasada que les enseñaba que era época de primavera y era la época donde el río estaba más alto, las aguas se desbordaban en sus orillas? Y Dios permite todas estas cosas, amados, para que nos desliguemos de nuestra capacidad, para que las cosas incomprensibles para nosotros Dios las haga posible, para que entendamos que Él es Dios, que somos una nación escogida por Dios, que es su fidelidad la que hoy nos ha traído hasta aquí. Quizás Dios te llamó en el peor momento de tu vida. Quizás cuando las aguas se estaban desbordando en tu hogar fue que Dios te llamó. Quizás cuando tú habías dejado de trabajar, cuando habías dejado aquel buen trabajo, cuando habías dependido por tantos años de aquella profesión, y en ese momento era el peor momento de tu vida, el momento más imposible de que alguien pudiera traer una palabra de aliento a tu vida y de paz. Fue el lugar donde Dios te sacó, fue el momento donde Dios te llamó. A veces los seres humanos somos incomprensibles. Creemos que Dios está en la bendición de un buen trabajo, y eso no es malo creerlo. Creemos que Dios está en la bendición de un buen empleo, y eso no es malo creerlo, y una buena capacitación de estudios. Soy buen padre, soy buena madre, eso no es malo creer que Dios está allí. Pero es en el momento crucial de nuestra vida, es en el momento donde todo empeora, es en el momento donde comenzamos a faltar, nos comienzan a faltar las cosas, comenzamos a entender que no es nuestra capacidad, sino la fidelidad de Dios la que obra en nuestra vida. Es el momento donde debemos entender que Dios nos está llamando. Es el momento donde las aguas se desborden y decimos: no, Señor, aquí sí es verdad que no puedo. Y entonces Dios no te dice, sino que avanza, porque el que te capacitó fui yo, el que te enseñó fui yo, el que te guió hasta aquí fui yo. Avanza, no retroceda. Era un gran momento para los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Josué le había recibido la orden de Dios y le dijo: dile a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, porque cuando sus pies toquen las aguas del río Jordán,
las aguas del río Jordán se van a detener. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hoy nosotros debemos creer también a esa palabra que Dios le dio a Josué y que Josué transmitió a los sacerdotes que llevaban el arca. Es en el momento menos esperado por nosotros donde Dios va a obrar. Quizá usted dijera ahorita, pero ¿cómo Dios va a bendecir a Venezuela si hoy estamos peor que nunca? ¿Cómo Dios va a bendecir a Venezuela si hoy no hay alimento? ¿Cómo Dios va a bendecir a Venezuela si hoy los sueldos están más altos que nunca? Todo está tan caro, los repuestos están tan caros. Es el momento que a Dios le gusta obrar en esta nación. Ese es el momento donde Dios le gusta tocar los corazones. Ese es el momento donde Dios nos llama la atención para que lo miremos a Él. Porque Él es el Dios de lo imposible, dice la Escritura. Él es el Dios que permite que pasemos por las aguas turbias porque Él nos va a dar la victoria. No solo vas a pasar por las aguas turbias, iglesia, sino que vas a pasar en seco y vas a alcanzar aquel lugar que Dios prometió para tu vida. Aquella tierra que Dios prometió para tu vida la vas a alcanzar en el nombre de Jesús. No es con tu fuerza, dice el Señor. No es con tu capacitación, dice el Señor. No es con tu ejercicio diario. Es con la mano de Jehová que no se ha cortado. Es la mano de Jehová poderosa que está sobre tu vida, la que te va a llevar a aquel lugar que Él prometió que tú estarías. Por eso a veces nos detenemos a pensar tantas cosas y Dios está esperando. Avanza, dice el Señor. Avanza, ¿qué esperas para avanzar? Decía en el primer estudio que animábamos y enseñamos esforzándonos en el Señor, decía el Señor, levántate y anda, levántate y anda, levántate y anda. Nos cuesta entender, amado, porque nos gusta ver, nos gusta tocar. Una vez me tocó, estando en mi antiguo trabajo, hacer una prueba que llamaron ellos una prueba de, no se vaya a reír por lo que le voy a contar, una prueba de, bueno, eso tiene un nombre, de valor. Imagínense, yo no sé nadar, nunca he sabido nadar.